Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera que me estuvieron pidiendo. Ya tiene tiempo que me la habían pedido, pero recientemente una de ustedes me la volvió a pedir y decidí hacer el diseño de una vez, ya que es bastante sencillo y últimamente no he tenido mucho tiempo para hacer videos largos, así que decidí hacerles este diseño que es bastante pequeño. Y lo que ustedes me estuvieron pidiendo era esto, el 11-11. Yo decidí agregarle los dos corazones a los lados, ya que me gusta más cómo se ve así. Pero si ustedes quieren, no necesitan colocarle los corazones. Antes de comenzar, no olviden por favor darle like a este video, dejar sus comentarios y compartir este video. Si quieren ver el diseño, lo encuentran en Instagram. Voy a estar utilizando estos dos colores de Delica Miyuki en el número 11-0 y estoy utilizando este tono bronce y un negro mate. Estos son los números de estos colores. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D. Voy a usar este color negro. Aquí ya tengo el hilo colocado en mi aguja. Coloqué como 1,5 metros de hilo y estoy utilizando una aguja del número 10. Voy a comenzar con 3 delicas, estoy tomando 2 bronce y una del tono negro. Las llevo por el hilo hasta casi el final. Aquí al final voy a dejar hilo suficiente para rematar. Ahora voy a pasar estas 2 delicas y voy a regresar mi aguja aquí. Ahora voy a tomar una bronce y voy aquí hacia arriba. Ahora tomo una negra y voy aquí hacia abajo. Una bronce y paso hacia arriba. Ahora aquí tomo una bronce y paso hacia abajo. Ahora voy a ir hacia arriba aquí por 2 delicas. Paso aquí hacia abajo y de nuevo paso hacia arriba aquí. Ahora tomo una bronce y una negra. Continúo con el negro, voy a colocar 2 negras más. Una bronce, paso aquí en el último hilo donde pasé la última negra. Ahora voy a hacer una disminución con mi hilo, voy a pasar hacia abajo por 2 delicas y me regreso aquí por 2. De nuevo tomo una bronce y una negra, paso aquí en este hilo. Continúo con el negro, coloco 2 más. Ahora tomo una bronce, la paso en el mismo hilo donde pasé la última negra. Ahora de nuevo tomo una bronce y una negra. Continúo con este tono negro hasta tener 3 en total.
una bronce, ahora de nuevo tomo una bronce y una negra, paso en el primer hilo y continúo con el negro hasta tener un total de 3. Una bronce, ahora de nuevo tomo una bronce y una negra, voy a dejar el primer hilo, voy a pasar aquí ahora voy a pasar aquí mi aguja para acomodar esta delica bronce, paso hacia acá. Ahora continúo con el negro hasta tener 3. Una bronce, ahora de nuevo tomo una bronce y una negra, dejo el primer hilo, voy a pasar en este me regreso de nuevo hacia atrás para acomodar la delica bronce. Tomo otra negra, una bronce, ahora voy a pasar por mi aguja a estas siguientes delicas, estoy pasando 2 bronce, una negra, 3 bronce, una negra, 2 bronce, una negra, 2 bronce, una negra, 3 bronce, una negra y 2 bronce. Las voy a llevar por el hilo. Las voy a dejar así y hay que juntarlas bien con el corazón. Ahora voy a dejar estas 2 delicas y paso aquí en esta. Ahora voy a tomar el bronce y voy a ir colocando una en cada espacio hacia atrás. En la puntada peyote dejo una delica, paso aquí. Y así voy continuando, dejando una delica, paso en la siguiente delica, así hasta terminar. Ahora voy a pasar hacia este lado, no hagan ninguna otra cosa para que esta delica no vaya a quedar exactamente sobre esta. Necesitamos que quede hacia acá. Así que lo que voy a hacer es de aquí de donde está mi aguja, voy a tomar una delica hacia atrás y me regreso. Tomo una bronce y regreso mi aguja aquí. Voy a voltear hacia acá mi trabajo, hacia este lado. Ahora tomo una negra. Ahora tomo una bronce.
una negra, dos bronce, una negra, una bronce, una negra, no sé. Así es como debería de quedarles. Debe de verse así. Ahora voy a pasar mi aguja con el hilo aquí. Y ahora voy a ir colocando una bronce en cada espacio. Ahora voy a llevar mi aguja hacia acá por estas siguientes delicas. Y ahora me regreso aquí por estas dos. Y aquí de nuevo volteo hacia este lado y voy a ir colocando una del tono bronce en cada espacio. Aquí voy a pasar la aguja por dos delicas. Voy a tomar una bronce y me regreso aquí. Ahora paso por dos. Y ahora paso hacia atrás aquí. Voy a voltear de nuevo mi trabajo hacia acá. Ahora tomo una negra, una bronce, una negra, dos bronce, una negra, una bronce, una negra, una bronce, paso aquí, me regreso aquí por estas dos, lo voy a tomar de esta forma y ahora tomo una negra, una bronce, una negra, una bronce, una negra, de nuevo tomo una negra, una bronce, una negra, no sé, ahora lo volteo de nuevo hacia acá, voy a pasar en esta delica, voy a tomar una bronce y paso aquí y paso hacia arriba por dos, me regreso aquí
y vuelvo a voltear. Ahora voy a tomar una negra, voy a voltear hacia este lado porque se me hace más sencillo así. Ahora tomo una bronce, una negra, dos bronce, una negra, una bronce, una negra, una bronce y paso aquí. Ahora me voy a regresar aquí en esta bronce y paso aquí. Ahora voy a tomar de nuevo el tono bronce, coloco una en cada espacio. Aquí paso por dos, tomo otra bronce, me regreso hacia abajo y vuelvo hacia atrás por dos. Ahora de nuevo voy a tomar el bronce, voy a colocar una en cada espacio. Así, voy a voltear de nuevo hacia acá. Ahora aquí ya terminamos esta parte. Ahora voy a llevar mi hilo hasta acá en esta delica de aquí. Aquí ya tengo la aguja con mi hilo en esta delica. Ahora voy a tomar una bronce y una negra. Paso aquí en el primer hilo y de nuevo vamos a continuar con la puntada ladrillo o break stitch. Una negra. Ahora aquí voy a continuar con la puntada ladrillo o break stitch. Voy a tomar dos delicas bronces, voy a hacer una disminución con mi hilo, dejo el primer hilo, paso aquí. Ahora paso aquí hacia abajo. Continúo con el tono bronce, coloco dos más para tener un total de 4. Voy a tomar una bronce y una negra. De nuevo hago disminución, paso en el segundo hilo. Me regreso hacia acá para acomodar esta. Una negra.
una bronce, ahora tomo una bronce y una negra, paso en el primer hilo. Continúo con el negro hasta tener 3. Una bronce, de nuevo tomo una bronce y una negra. Continúo con el negro hasta tener 3 delicas en total. Una bronce, de nuevo voy a tomar una bronce y una negra, voy a hacer disminución dejando el primer hilo, paso aquí. Ahora me regreso hacia acá de nuevo y voy hacia arriba aquí. Continúo con el negro hasta tener 3. Una bronce, de nuevo tomo una bronce y una negra, dejo el primer hilo, paso aquí. Me regreso aquí. Ahora continúo con el negro colocando 2 más para tener 3 en total. Una bronce, ahora vuelvo a tomar una bronce y una negra, paso en el primer hilo. Continúo con el negro hasta tener un total de 3. Una bronce, vuelvo a tomar una bronce y una negra, de nuevo voy a hacer disminución dejando el primer hilo, voy a pasar aquí. Ahora tomo otra negra, una bronce, ahora voy a tomar 2 bronce, voy a dejar el primer hilo, paso aquí en el segundo. Y me regreso hacia acá para acomodar esta. Tomo otra bronce,
Ahora voy a hacer una argollita con delicas. Voy a pasar en esta delica hacia abajo por 2 y me regreso hacia arriba por 2. Ahora voy a tomar 7 delicas del tono bronce, las llevo por el hilo. Voy a pasar todas las delicas, dejo esta, solo una y regreso hacia abajo por estas delicas. 2 bronce y una negra. Ahora me regreso hacia arriba para pasar de nuevo por todas las delicas. Así ya queda la argollita sujetada y la aseguré pasando 2 veces mi hilo. Pueden hacerlo una vez más, pero yo prefiero solo pasar 2 veces. Ahora este hilo lo voy a llevar hacia acá entre estas delicas y voy a cortar el resto. Y después, tomando la punta, el hilo que dejé al comienzo, voy a hacer una argollita en este lado. Ya escondí el primer hilo. Ahora lo que voy a hacer es la argollita de delicas aquí, igual que hice acá. Entonces tomé este hilo que dejé al comienzo y voy a pasar aquí hacia abajo por 2. Ahora voy a tomar de nuevo 7 delicas y paso. Voy a pasar todas estas, solo dejo una y paso hacia abajo por 2. Ahí ya tengo la siguiente argollita. Ahora hay que esconder el hilo y cortar el sobrante. Ya escondí el hilo, así es como se ve. Ahora voy a colocarle hilo chino para terminar mi pulsera. Ustedes pueden colocar otro tipo de cadenita o hilo que ustedes quieran usar. A mí me gusta utilizar hilo chino. Ya le coloqué el hilo y así ya queda terminada la pulsera. Así que espero que les haya gustado. No olviden por favor compartir el video, darle like, dejar sus comentarios. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos pronto en otro video. Bye.